Revelaciones impactantes. Esta abuela esconde un secreto aterrador que su esposo guardó por años. El pequeño pueblo de San Pedro, un lugar donde la vida parecía detenerse, estaba lleno de sonrisas y caras familiares. Pero esa calma sería pronto interrumpida. Clara, una joven enfermera, recibió una carta que desató una tormenta en su apacible existencia. Era de un abogado. Su abuela Ana, conocida en todo el pueblo por su dulzura, le había dejado una herencia monumental. La casa antigua, cubierta de hiedra, parecía murmurar historias olvidadas, invitando a Clara a desentrañar secretos. Con cada paso hacia la casa, el aire se tornaba más pesado, como si las paredes guardaran secretos que no debían ser revelados. Clara sintió un nudo en la garganta y con manos temblorosas empujó la puerta, que chirrió como un lamento. La casa estaba en completo silencio, pero había algo inquietante en esa quietud. Muebles cubiertos por sábanas blancas se asemejaban a fantasmas de un pasado lejano. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un pequeño diario desgastado sobre la mesa del comedor. Al abrirlo, las palabras salieron como susurros aterradores. Cada página revelaba un pasado vívido y sombrío. Hablaba sobre su abuelo, un hombre respetado, acusado de un siniestro evento en su juventud que había marcado a muchos en el pueblo. Clara sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. La traición, las mentiras, las sombras que se cernían sobre su familia eran más que hipotéticas, eran palpables. Mientras leía, su corazón latía con fuerza, como si el pasado estuviera llamando a su puerta. ¿Cómo podía ser que su abuelo, tan amador de los niños, hubiera estado envuelto en algo tan oscuro? ¿Era posible que su abuela, la mujer que le enseñó a cuidar de otros, hubiera soportado tanto sufrimiento en silencio? Pero había algo más. El diario mencionaba un antiguo rival de su abuelo, un hombre que había jurado venganza y que ahora, tras años de ausencia, comenzaba a moverse en las sombras del pueblo. Clara, presa del pánico, sintió el aire cortante. No solo había un secreto que desenterrar, sino un peligro al acecho. ¿Y si ese hombre intentaba silenciarla para siempre? Cuando por fin se armó de valor para hablar con su madre sobre lo descubierto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una sombra fugaz se deslizó por la ventana. El miedo la atravesó como un rayo. Ella no estaba sola, y las revelaciones la acechaban. Clara se encontró en un dilema desgarrador: desenterrar la verdad y arriesgarlo todo por el legado familiar, o permanecer en la oscuridad, protegiendo la memoria de aquellos que amaba. Cada página del diario parecía un nuevo latido de su propio corazón, una llamada a la acción que no podía ignorar. El eco de las decisiones pasadas retumbaba en su mente. La tensión aumentaba, y Clara supo que el tiempo se agotaba. La oscuridad se cernía sobre su vida, y con cada instante que pasaba, la historia de su familia parecía más peligrosa que nunca. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara sintió cómo el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. El descubrimiento sobre su abuelo la había golpeado como un martillo en el pecho. Pero había un eco inquietante, un susurro dentro de su mente que la instaba a seguir adelante, a desenterrar más verdades. Se giró rápidamente hacia la ventana al percibir un movimiento. La sombra que había visto antes regresaba, ahora más definida. Era un hombre, alto, de cabello canoso y una mirada oscura que la atravesaba como un cuchillo. Clara abrió la boca, pero no salió palabra. El pánico se acumuló en su garganta. ¿Quién era? ¿Y qué quería de ella? Pero antes de que pudiera formular una pregunta,
La figura desapareció como un susurro en el viento. Clara se sintió atrapada entre el terror y la frágil esperanza de que quizás solo había sido un juego de luces. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía actuar. No podía quedarse allí, en esa casa repleta de secretos, sin afrontar la verdad. Con la linterna en mano, salió al patio trasero, donde sabía que había un viejo cobertizo cubierto de maleza. Quizás ahí encontraría más respuestas. Mientras se acercaba, notó que el cobertizo estaba entreabierto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero empujó la puerta. ¡Crack! El sonido resonó como un grito en la noche. El interior estaba oscuro, lleno de trastos viejos y polvo acumulado. Con la linterna iluminando el espacio, sus ojos se fijaron en algo brillante entre los escombros, una pequeña caja de madera. Al acercarse, sintió que su corazón se disparaba. Algo en la forma en que la luz rebotaba en la madera antigua la atraía. Clara la levantó, y con manos temblorosas, abrió la tapa. Su aliento se detuvo. Dentro había una serie de cartas. No eran cartas comunes, eran cartas de amor. Cartas que su abuela Ana había escrito, pero no a su abuelo. Eran cartas dirigidas a un hombre diferente. La confusión la invadió. ¿A quién amaba realmente su abuela? ¿Era posible que toda la historia familiar estuviera basada en una farsa? Clara sintió un nudo en el estómago. Al hojear, los fragmentos de las cartas hablaban de encuentros secretos, de pasión y anhelos que nunca vio reflejados en la vida de su abuela. Cada palabra resonaba como un eco oscuro en su mente. De repente, un rayo atravesó el cielo, iluminando el cobertizo. En ese instante, Clara vio el rostro del hombre que había aparecido en su ventana. En la penumbra, ahora estaba parado en la puerta, con el rostro rígido y serio. Era su abuelo, o al menos eso pensó. Pero al mirar más de cerca, su confusión se intensificó. Aquellos ojos no eran los de un abuelo amoroso. Había una chispa peligrosa en su mirada. «Esa no es tu historia para contar», dijo el hombre, su voz profunda resonando como un trueno. Clara se sintió helada, como si el pánico se apoderara de su cuerpo. De repente, la niebla de la confusión se disipó en un instante. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era posible que su abuelo hubiera estado involucrado en algo aún más oscuro de lo que había leído? ¿Era él el antiguo rival mencionado en el diario? «¿Qué has descubierto?», preguntó el hombre, acercándose lentamente, su sombra proyectándose amenazadoramente sobre ella. Clara se dio cuenta de que estaba atrapada. Las cartas, el diario, todo lo que había creído saber, estaba a punto de desmoronarse. La verdad no era solo un secreto familiar, era un laberinto de mentiras y traiciones que amenazaba con engullirla. Clara temía que el tiempo se le acabara. Tenía que elegir, descubrir la verdad o enfrentar un peligro inminente que podía reescribir todo lo que pensaba saber sobre su familia. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre extendió la mano, como un oscuro presagio de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Cuál sería el costo de conocer esa verdad? El hombre se acercó más, su sombra se proyectaba largamente contra los trastos viejos. El aire se tornaba denso como una niebla fría. Sus labios se movieron, pero Clara no podía oír lo que decía. La tensión en su pecho era asfixiante. Cada palabra que no decía parecía demorar la inevitable revelación del oscuro secreto familiar. «¿Qué has descubierto?», repetía el hombre, su voz resonando con una mezcla de ira y miedo que la helaba hasta los huesos. Clara, temblando, decidió que no podía retroceder. La caja de cartas se había desvanecido en el fondo de su mente. Solo quedaba su voz temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». El hombre se detuvo, y en un parpadeo, su rostro se transformó. La dureza se suavizó, y lo que antes parecía un anciano extraño, se pareció más a un rostro familiar que había visto en viejas fotografías. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Eres tú?», murmuró. Pero antes de que pudiera procesar la revelación, él habló de nuevo. «Eso no importa, Clara. Lo que importa es que lo que has leído no es lo que parece». Su voz adquirió un tono de urgencia. «Tu abuela, hay cosas que no sabes». Ella sabía y ocultó la verdad. Un latido más fuerte en su pecho.
Las palabras resuenan en su mente como un eco alarmante. ¿Ocultó algo su abuela? Clara sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabía? El hombre frustró sus palabras, como si las mismas preguntas lo desgastaran. Tu abuelo no era simplemente un hombre de familia, él estaba involucrado en algo que va más allá de esta casa. Yo no soy quien crees. Sus ojos se llenaron de una desesperación insospechada. En ese instante el cielo pareció estallar en un estallido de luz cuando un rayo iluminó el cobertizo. Clara no pudo evitar mirar detrás de él, y al volver su corazón se detuvo. Al fondo del cobertizo sombras se movían, burbujeando desde la oscuridad. Un grupo de hombres apareció, cada vez más claro. Eran familiares, amigos, hombre tras hombre, con rostros conocidos, pero las miradas eran frías como el hielo. Te está buscando, dijo uno de ellos, y la atmósfera se tornó tensa, cargada de peligro. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia estaba a punto de desmoronarse. La ansiedad se desbordó, y un grito brotó de su garganta. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué relación tenían con su abuelo? El hombre frente a Clara dio un paso hacia la multitud. Su vulnerabilidad se transformó en un desafío. No deben estar aquí. Clara, corre. Ellos no quieren que sepas la verdad, dijo, y mientras su voz se intensificaba, algo en su mirada cambió. Clara sabía que las palabras ocultaban un misterio más profundo. Todo se sintió como un torbellino. La confusión llenaba su mente. Clara retrocedió, y el eco de sus pensamientos se estrellaron entre sí. La casa, el diario, las cartas, ¿todo era parte de un juego más grande? ¿Estaba su abuelo involucrado en algo que amenazaba sus vidas? Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que ya no podía ignorar la cuestión que la había atormentado desde el primer momento. Pero antes de pensar en lo siguiente, una figura empujó al hombre y se adentró en el cobertizo. Era su madre. «Clara, no te acerques», gritó, pero ya no había vuelta atrás. Con esa advertencia, el caos se desató. Su madre había sido parte de todo, y mientras los hombres rodeaban a la figura del hombre, que parecía pertenecer a su vida en los recuerdos, Clara sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos envolvía todo: luz, gritos, movimientos. Su madre estaba empapada en el drama que siempre había ignorado. «Todo fue su culpa», gritó un hombre, y Clara sintió que el dolor la atravesaba como acero candente. Ahora, entre sombras y verdades ocultas, Clara sabía que la única salida era enfrentar el oscuro legado de su familia. Pero cuando la oscuridad parecía abrazarla, allí estaba su figura materna, revelando con una sola mirada que nada sería lo que había creído hasta ahora. No es lo que parece, el mismo eco que resonaba en su mente. Pero esa revelación en ese momento quemaba intensamente como un sol abrasador en su pecho. ¿Y si todo lo que había creído sobre su familia era una farsa? ¿Esas sombras, sus secretos, eran lo único que quedaba entre ella y la verdad? Clara se quedó en el lugar, sintiendo que el suelo seguía temblando bajo sus pies, atrapada entre dolor y esperanza, pero decidida. La verdad tenía que salir a la luz. Y entonces, en silencio absoluto, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La tensión en el cobertizo era eléctrica. Clara sintió cómo el aire se tornaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón latía a 1000 por hora. A su alrededor, las sombras husmeaban, llenas de rostros conocidos pero extraños. La angustia la abrumaba. No sabía a quién creer. Su madre se acercó, los ojos desorbitados. «Clara, escúchame», dijo, pero la interrumpió un hombre del grupo. «Ella no puede saber nada más. Es demasiado tarde para eso». La voz era fría, dura como el acero. El miedo le erizó la piel a Clara, mientras la mirada de su madre se movía entre la súplica y el terror. «Quédate atrás», gritó su madre, empujando a Clara detrás de ella, pero el hombre que parecía ser su abuelo estaba avanzando, el pánico brillando en sus ojos. «No entiendo lo que está pasando. ¿Por qué están aquí todos ustedes?». Su voz temblaba, y de repente una de las sombras dio un paso al frente. Era su tía Marta, con una expresión que mostraba más dolor que rabia. «Clara, tienes que saber la verdad», dijo ella.
con lágrimas resbalando por su rostro. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que creíste, es una mentira. Las palabras le hicieron eco en la cabeza. La confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. ¿Qué tipo de mentira? Clara apenas podía susurrar. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del cobertizo. Todos se congelaron. La puerta se abrió de golpe, y Clara sintió que su corazón se detenía. Una figura se lanzó hacia el interior, desenfrenada, su rostro cubierto con una capucha. Era un hombre. Clara lo reconoció al instante. Su abuelo. «Esos no son tus amigos, Clara», su abuelo gritó en una desesperación palpable. «No cometes el mismo error que yo. No confíes en ellos». Las palabras lo salpicaron como agua fría en medio del infierno. Las sombras en la habitación se hicieron más densas. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creía ahora colapsaba. «¿Por qué no me dijiste nada?». Clara se giró hacia su madre, obligándola a mirar. «¿Por qué me ocultaste esto?». «¿Por qué?». A su madre no pudo terminar. Una figura en la oscuridad avanzó. Un hombre salió de la sombra, tan similar a su abuelo, pero tenía un aire amenazador. «Soy yo, Clara», dijo, y su voz era un eco inquietante. «Soy tu verdadero padre». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que todo se desvanecía. No podía asimilar lo que había escuchado. No, no puede ser. La confusión la envolvía, y las miradas de los presentes aumentaban la tensión. «Sí, y todo este tiempo tu madre lo sabía», continuó el hombre, acercándose, y Clara pudo ver los ojos tristes pero serenos. «Los secretos que llevamos son oscuros. Quizás no estés lista para la verdad, pero debes elegir, seguir así y aceptar el pasado o enfrentarte a él». El horror se coló en su pecho. «No puedo, no sé qué hacer». El dolor le subía por la garganta, y antes de que pudiera procesar, más gritos estallaron. «Clara, corre». La advertencia retumbó en su mente, y en ese caos, Clara vio a su madre cerrar los ojos, como si estuviera presentando su propio sacrificio. Sin pensarlo, Clara dio un paso hacia atrás, una decisión forzada en su mente. Quizás todo lo que pensaba saber sobre su familia estaba mal, y antes de poder siquiera pensar en lo que debía hacer, un estruendo resonó por la puerta, un estruendo aterrador, que rompió la tensión, y todo se tornó oscuro. «No hay vuelta atrás, Clara». La voz de su abuelo resonó, y en un golpe de luz comprendió que había sido traicionada desde el principio. La sombra de la verdad se cernía sobre ella, y en un instante fugaz, el cobertizo se convirtió en un laberinto de revelaciones. ¿A quién podía confiar? El espíritu del conflicto invadía su mente. Todo estaba a punto de cambiar, y el eco de ciertas decisiones comenzaba a resonar dentro de su pecho. ¿Qué secretos más estaban aún por descubrir? La tensión en el cobertizo era eléctrica. Clara sintió cómo el aire se tornaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón latía a 1000 por hora. A su alrededor, las sombras husmeaban, llenas de rostros conocidos pero extraños. La angustia la abrumaba. No sabía a quién creer. Su madre se acercó, los ojos desorbitados. «Clara, escúchame», dijo, pero la interrumpió un hombre del grupo. «Ella no puede saber nada más. Es demasiado tarde para eso». Su voz era fría, dura como el acero. El miedo le erizó la piel a Clara, mientras la mirada de su madre se movía entre la súplica y el terror. «Quédate atrás», gritó su madre, empujando a Clara detrás de ella. Pero el hombre que parecía ser su abuelo estaba avanzando, el pánico brillando en sus ojos. «No entiendo lo que está pasando. ¿Por qué están aquí todos ustedes?». Su voz temblaba, y de repente una de las sombras dio un paso al frente. Era su tía Marta, con una expresión que mostraba más dolor que rabia. «Clara, tienes que saber la verdad», dijo ella, con lágrimas resbalando por su rostro. «Todo lo que nos enseñaron, todo lo que creíste, es una mentira». Las palabras le hicieron eco en la cabeza. La confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Qué tipo de mentira?». Clara apenas podía susurrar. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del cobertizo. Todos se congelaron. La puerta se abrió de golpe,
y Clara sintió que su corazón se detenía. Una figura se lanzó hacia el interior, desenfrenada, su rostro cubierto con una capucha. Era un hombre. Clara lo reconoció al instante. Su abuelo. «Esos no son tus amigos, Clara». Su abuelo gritó, con una desesperación palpable. «No cometas el mismo error que yo. No confíes en ellos». Las palabras lo salpicaron, como agua fría en medio del infierno. Las sombras en la habitación se hicieron más densas. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo lo que creía ahora colapsaba. «¿Por qué no me dijiste nada?» Clara se giró hacia su madre, obligándola a mirar. «¿Por qué me ocultaste esto?» «¿Por qué?» Su madre no pudo terminar. Una figura en la oscuridad avanzó. Un hombre salió de la sombra, tan similar a su abuelo, pero tenía un aire amenazador. «Soy yo, Clara», dijo, y su voz era un eco inquietante. «Soy tu verdadero padre». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que todo se desvanecía. No podía asimilar lo que había escuchado. No, no puede ser. La confusión la envolvía, y las miradas de los presentes aumentaban la tensión. «Sí, y todo. Este tiempo. Tu madre lo sabía», continuó el hombre, acercándose, y Clara pudo ver los ojos tristes pero serenos. «Los secretos que llevamos son oscuros. Quizás no estés lista para la verdad, pero debes elegir. Seguir así y aceptar el pasado o enfrentarte a él». El horror se coló en su pecho. «No puedo. No sé qué hacer». El dolor le subía por la garganta, y antes de que pudiera procesar, más peritos estallaron. Y Clara, «corre». La advertencia retumbó en su mente, y en ese caos, Clara vio a su madre cerrar los ojos, como si estuviera presentando su propio sacrificio. Sin pensarlo, Clara dio un paso hacia atrás, una decisión forzada en su mente. Quizás todo lo que pensaba saber sobre su familia estaba mal, y antes de poder siquiera pensar en lo que debía hacer, un estruendo resonó por la puerta. Un estruendo aterrador, que rompió la tensión y todo se tornó oscuro. De repente, un grito desgarrador atravesó la penumbra. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver a su madre caer al suelo, mientras un hombre, desconocido para ella, empujaba a su abuelo lejos de la entrada. La figura del hombre era imponente, su rostro oculto por la sombra. «Vengo por lo que me pertenece», gritó con una voz grave que parecía retumbar en las paredes del cobertizo. El caos se desató. Clara sintió que el miedo la consumía. Su abuelo se levantó rápidamente, entre gritos de advertencia. «No sabes lo que has hecho. Déjala en paz». Pero el extraño se volvió hacia él con una risa burlona. «¿Y qué harás, viejo? ¿Protegerla de la verdad que siempre has ocultado?» Un destello de luz iluminó el rostro del extraño, y Clara sintió cómo la realidad se rompía en 1000 pedazos. Era un hombre, pero no uno ajeno. Tenía la misma mirada de su madre, el mismo brillo en sus ojos. «Eres tú», susurró, sin poder creerlo. «Eres tú». La revelación fue un golpe, una tormenta que arrasó lo que quedaba de su cordura. «Soy tu hermano, Clara», dijo él, y el mundo de Clara se volvió un torbellino de emociones. Sudor, confusión, dolor y un rayo de esperanza. Pero el mismo instante que la epifanía llegó, el estruendo de los hombres del grupo resonó de nuevo. «No es posible, no puede serlo», gritó su madre. Pero Clara ya no sabía a quién creerle. «Lo que tú y mamá han hecho, esto es una locura». Clara se sintió desbordada. La historia familiar está llena de secretos, pero este no puede ser real. Nadie respondió. El aire se volvía pesado. La confusión se cernía como una niebla espesa. «Él nunca debió enterarse», insistió su abuelo, su voz temblorosa llena de terror. «Clara, sal de aquí. ¿No entiendes que su legado no es el tuyo?» Mientras el pánico invadía la sala, Clara miró a su madre, luego a su abuelo y luego al extraño, su hermano. Fue en ese instante que un ruido ensordecedor estalló afuera del cobertizo, como un trueno que rasgaba la noche.
Clara se dio cuenta de que algo peor estaba por venir. Más que secretos, la verdad se convertía en un laberinto de traiciones y revelaciones. La única certeza que tenía era que la batalla apenas comenzaba, y que cada uno de ellos tenía su propio secreto por descubrir. La tensión en el cobertizo era eléctrica. Clara sintió cómo el aire se tornaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón latía a 1000 por hora. A su alrededor, las sombras husmeaban, llenas de rostros conocidos pero extraños. La angustia la abrumaba. No sabía a quién creer. De repente, el estruendo en la puerta volvió a resonar, y Clara sintió que todo el caos se intensificaba. La figura con la capucha, que había entrado de golpe, se detuvo, y su mirada se convirtió en un túnel que la condujo a un miedo profundo. No era solo su hermano, era la encarnación de una verdad que nunca había imaginado. Su voz resonó con un eco que nadie esperaba. Soy el hijo de tu abuelo, y vengo a reclamar lo que es mío. El impacto de esas palabras recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de concebir la magnitud de la revelación. ¿Qué? ¿Cómo? Tartamudearon sus labios. Todo lo que había construido, toda la familia que creía conocer, se desdibujaba entre sombras y secretos. Tu abuelo ha estado escondiendo la verdad, continuó el hombre, su respiración agitada. Él me abandonó. Y ahora que he regresado, no permitiré que sigas ignorando lo que realmente eres. Las miradas de los presentes, antes llenas de confusión, cambiaron a una mezcla de horror y curiosidad. Su madre se palezó. Las lágrimas en sus ojos brillaban como estrellas caídas. «No, eso no puede ser verdad», gritó, intentando proteger a su hija de la caótica revelación. Pero era demasiado tarde. Con cada palabra de aquel hombre, Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Tú no puedes serlo, papá». La palabra le sonó extraña, ajena. Las miradas de todos en el cobertizo se volvían entre sí, el miedo brillando en sus ojos. «Silencio todos», gritó su abuelo, su voz rota por el estrés. «Él es un engaño, no le creas». Pero mientras el hombre de la capucha se acercaba, sus ojos mostraban un fuego indomable. ¿Engaño? Fui quien sobrevivió. Fui quien pasó años buscando respuestas. Tú también deberías buscar las tuyas. La tensión se convirtió en un duelo de miradas. Clara estaba atrapada. Su mente procesaba la cantidad abrumadora de información. Pero había algo más. Algo oscuro y peligroso atraía su atención. Los murmullos de la multitud comenzaban a transformarse en gritos. Una pelea estaba a punto de estallar. De repente, un estruendo reverberó cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado barrió el cobertizo. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió pesado con la sensación de una llegada inminente. Una figura se acercó, el rostro a la sombra, pero la silueta era inconfundible. Era su abuelo, pero también parecía el hombre con la capucha. «No, no puedes estar aquí», gritó Clara. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, heladas. «Clara», dijo el nuevo visitante con una voz que reverberó como ecos de un pasado lejano. «He vuelto. He venido por mi legado». Ante esa declaración, el cobertizo se llenó de un silencio aterrador. Todos respiraron hondo, y los ojos se enfocaron en Clara, quien ahora tenía el poder en sus manos. 3 hombres, 3 verdades escondidas, cada uno reclamando algo que de alguna manera pertenecía a su historia. «Esto no es un juego», gritó su abuelo. «No lo hagas, Clara. Las consecuencias serán devastadoras». El rostro de su madre estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Tienes que elegir, Clara, ahora más que nunca». Clara sintió una presión profunda en su pecho. Sabía que tenía que decidir, y en esa fracción de segundo, su vida se desgranó. ¿Quién era realmente? ¿A quién debía lealtad? La oscuridad y la luz se entrelazaban en su mente. Pero, ¿quién dice la verdad? ¿Quiénes son realmente ustedes? Y mientras sus palabras resonaban, un grito desgarrador rompió el silencio. «No le digas nada». Era su tía Marta, abusando de su voz para interrumpir el caos, pero antes de que pudiera avanzar, una explosión de luces iluminó el exterior, y Clara miró hacia la ventana.
Lo que vio la dejó helada. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaba rápidamente. «No pueden estar aquí», gritó. Su madre, y el terror se instaló en el ambiente. Ahora, la verdad que Clara había estado buscando estaba a punto de estallar. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de ser arrasado por decisiones tomadas en el oscuro pasado. Y entre el tumulto, Clara comprendió la esencia de una elección que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos los que amaba. Las sombras ahora la rodeaban, y una única luz de esperanza se asomó entre la oscuridad. Pero a un precio que podría ser jamás imaginado. El momento que definiría su futuro se acercaba, y la voz resonaba dentro de su mente. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Esa pregunta haría eco en su corazón mientras la confusión la envolvía. Por completo. La tensión en el cobertizo era insoportable. Clara sentía que el aire se espesaba, como si los secretos pululaban a su alrededor, acechando cada vez más. Miró a su madre. La angustia en su rostro reflejaba un mar de emociones que inundaban su propio corazón. En ese instante, el silencio se rompió de nuevo, con un estruendo. La puerta se volvió a abrir, y una figura se precipitó dentro, en un estado de pánico. Era Lucas, su primo, el que siempre había estado a su lado en las reuniones familiares. «Clara, tienes que irte de aquí», gritó, con los ojos desorbitados. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, pero el temor en su voz se extinguió casi al instante cuando Lucas se giró hacia el grupo. «Oh, no pueden continuar con esto. Ellos están cerca». Clara sintió que el mundo se desvanecía, sus pensamientos se agolpaban y la sensación de inminente peligro se elevaba en su pecho. Las miradas de los presentes se entrelazaron, como un hilo tenso que prometía romperse. «¿Quiénes están cerca?», exigió Clara, su voz temblando entre la confusión y el terror. «¿Qué está sucediendo?». Lucas, aún jadeando, parpadeó rápidamente, intentando recomponer sus pensamientos. «No tengo tiempo para explicaciones. Tu abuelo y ese hombre de la capucha no son los únicos que tienen secretos. Hay algo mucho más oscuro en esta familia, algo que ninguno de nosotros conocemos realmente». Su voz era un susurro, temeroso de ser escuchado por los otros. Clara sintió como un escalofrío la recorría. «¿Qué quieres decir?», preguntó, dando un paso más cerca de él. Pero antes de que Lucas pudiera responder, la figura estática de su abuelo se movió rápidamente, su expresión revelando tanto miedo que parecía humano, pero a la vez monstruoso. «¡Mientes!», soltó, y por un momento Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Mienten? ¿Todos mienten?», gritó, su voz resonando en el silencio, y de repente la atmósfera se volvió densa. Los murmullos comenzaron a estallar entre los demás. Rostros pálidos, miradas nerviosas. Una risa burlona rompió el aire tenso. Era el hombre que decía ser su hermano. «Siempre lo supe, repitió, acercándose a Clara. «Todos hemos estado en la oscuridad, Clara. Todos». Él sacó un objeto del interior de su abrigo. Un espejo, pequeño, dorado, que brillaba intensamente en la penumbra del cobertizo. «Pero no conocen toda la verdad. Este espejo contiene más que reflejos». El aliento se le cortó a Clara. «¿Qué estás diciendo?». «Este espejo es la clave», interrumpió Lucas, con ojos asustados. «Contiene el pasado de nuestra familia. Revela secretos que han sido ocultados por generaciones. Secretos que cambiarían todo». Una explosión de ruidos irrumpió en el exterior, seguido de un temblor en el suelo, que hizo que todos se tambalearan. Era un estruendo aterrador. Clara miró a su madre, y en sus ojos había un reconocimiento, una conexión que se había perdido por mucho tiempo. «Es ahora o nunca, Clara», gritó Lucas. «El peligro está dentro y fuera. El espejo contiene el poder Tara. Romper esta maldición». Y de repente, en un instante, el mundo de Clara se reconfiguró. Su primo fue empujado hacia el lado, y el hombre de la capa colocó el espejo sobre la mesa. «Dentro de este espejo hay un secreto del que ni tu madre ni tu abuelo quieren que sepas», reveló él,
mientras todas las miradas se volvían hacia el objeto brillante. ¿Qué hay dentro?, preguntó Clara. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y curiosidad. Dime. Sin previo aviso, el espejo brillante estalló en luces, absorbiendo la habitación en un vórtice de luz deslumbrante. Clara sintió cómo el suelo desaparecía debajo de sus pies. Las sombras se extendían a su alrededor, mientras la luz la absorbía. Los rostros de su familia se desvanecieron, y un grito de terror y sorpresa retumbó en sus oídos. «Espera», era la última palabra que escuchó de su madre, antes de que todo se tornara en un torbellino de oscuridad y luz deslumbrante. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Clara se encontró en un lugar desconocido, rodeada de sus recuerdos más profundos, los que nunca había enfrentado. Comenzó a cuestionar todo lo que había creído saber. Los ecos de los secretos resonaban en su mente. ¿Era posible que todo lo que había estado viviendo, cada revelación, cada giro, fuera parte de un plan mucho más grande? Una sombra se proyectó frente a ella en la distancia, y sin más aviso, comenzó a correr. Lo que vio a su alrededor le quitó el aliento, y en ese instante supo que la historia realmente había cambiado para siempre. ¿Qué le esperaba a continuación? Clara se encontró atrapada en un vórtice de luz y sombras. El espejo brillaba con una intensidad que la hipnotizaba, y el eco de su madre llamándola se desvanecía, cada vez más lejano. Se sintió como si estuviera flotando. Al abrir los ojos, había cambiado de escenario. Estaba en un pasillo oscuro y frío, adornado con retratos familiares que parecían observarla con miradas acusatorias. «¿Dónde estoy?», murmuró, asombrada y aterrorizada. Frías olas de miedo la envolvían. Entonces un susurro rasgó el silencio. «Clara, rápido». Era su hermano, de pie al final del pasillo, luces de angustia en su rostro. Pero antes de que pudiera correr hacia él, algo en su interior la detuvo. En el fondo del pasillo, una puerta comenzó a abrirse, y una sombra proyectó una figura familiar, con la misma silueta que había visto en el cobertizo. «Clara». La voz era profunda y temblorosa, como un eco de recuerdos enterrados. Era su abuelo, pero no ajeno. Era la imagen de un hombre joven, fuerte y viril, un reflejo de lo que él había sido en sus días de gloria. «No te acerques a él, Clara. No sabes quién es realmente». El abismo de confusión se adentró más en su mente, y un grito brotó en su garganta. «¿Qué está pasando? Dime la verdad». Todo dio un vuelco. La figura de su abuelo sonrió con tristeza y dijo: «Te he estado ocultando algo que cambiará todo. Prepara tu corazón». En ese instante, la puerta se abrió completamente, y Clara vio a su madre, quien apareció enmarcada en luz, acercándose con determinación. «No es lo que piensas, Clara. Tienes que dejar que esto suceda». Su voz, firme como el acero, hacía eco en las paredes. «Nos han traicionado». Los rostros de los retratos parecían cobrar vida, y las expresiones de horror la miraban. Clara sintió como una mano fría se cerraba en su pecho. «No, no puedes dejarme». Una explosión resonó en la casa. Las luces parpadearon y comenzaron a oscilar. Todo se volvió caótico, y de repente un grupo de sombras se abalanzó sobre Clara, su primo Lucas en la vanguardia. «Sayeti, no dejes que te atrapen», grita. Pero es demasiado tarde. Mientras las sombras se acercaban, Clara sintió una punzada de dolor. Fue como una revelación instantánea. «Eres tú». Apenas pudo articular las palabras. La figura de su hermano, el hombre de la capucha, no era solo su hermano. Era un espectro de lo que podría haber sido si su abuelo no hubiera hecho lo que hizo. La verdad era aplastante. «No puedo aceptar esto». Su cuerpo temblaba de agridulce desesperación. Sin embargo, de alguna parte de su ser surgió una fuerza. «Si ustedes me han mentido, no permitiré que esto continúe. No me oculten más nada». El giro en su voz la convirtió en un faro en medio de la tormenta. Y cuando las sombras se acercaban, una luz dorada brotó del espejo. Clara sintió su poder crecer, irradiándose como un rayo. Ella se enfrentó a la sombra que la desafiaba.
La verdad debe ser revelada. Sin advertencia, la luz se desató, proyectando imágenes de su pasado, trozos de memoria, secretos oscuros que se agolpaban. Un latido resonó, y Clara comprendió. Cada sombra era un alma perdida, un legado de dolor que su familia había llevado. Justo cuando pensaba que todo estaba en el camino correcto, una figura encapuchada apareció detrás de las sombras. Demasiado tarde, Clara. Has abierto la puerta que nunca debiste abrir. Su oscuridad regresará. El aire se tensó, y las miradas de su familia cambiaron, incrédulas y atormentadas. Esto no es posible. La voz de su madre fue un estruendo. No, no puede ser. El eco de esa frase quedó flotando en el aire, mientras las sombras giraban a su alrededor, transformándose, revelando lo inimaginable. ¿Demasiado tarde para descubrir quiénes realmente eran? Clara sintió que la realidad se desgarraba y la luz se desvanecía, llevándose todo, incluyendo la verdad. Justo antes de que la oscuridad la abrumara, lo comprendió. Su abuelo no era solo un protector. Él había sido el arquitecto del dolor, el responsable de la separación familiar que ahora enfrentaba. Y si la verdad no solo alteraba su presente, sino que también amenazaba con reescribir el futuro, a medida que se ahogaba en la penumbra, sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Estaba preparada para todo lo que vendría? El aire estaba cargado de tensión. Cuando el espejo estalló en luces brillantes, y Clara se sintió atrapada en un remolino de recuerdos. La imagen de su madre transformándose en un espectro de luz se desvanecía mientras voces familiares se arremolinaban a su alrededor. Todo parecía distorsionado, como si estuviera viendo una película entrecortada. La confusión la invadía. Nubes de preguntas brotaban en su mente, pero el eco de la última advertencia de su madre resonaba más fuerte. «No es lo que piensas. Clara». La voz de su hermano la sacó de su trance. «No te acerques a él». Y allí estaba él, ese joven que parecía tener el mismo brillo en la mirada que ella recordaba en su abuelo, pero con un aire inquietante. El momento se congeló. El rostro que había absorbido la luz de su madre mostraba una sonrisa oscura, burlona, como si estuviera disfrutando del caos. ¿Qué están escondiendo?», Clara preguntó, su voz temblando, pero no recibió respuesta. En cambio, un estruendo resonó de nuevo, esta vez más fuerte y temible, como el rugido de una tormenta. Las sombras danzaban alrededor de ella, apareciendo y desapareciendo, llenas de presagios oscuros. Entonces sucedió. Un grito desgarrador atravesó el aire, y Clara se dio la vuelta para ver a su primo Lucas caer al suelo. «¡Lucas!», gritó, el horror apoderándose de su pecho. Pero no solo había caído. Había algo más. En su mano, una pequeña daga brillaba, y Clara sintió cómo la verdad la golpeaba. Seguro, sangre. ¿Era sangre? Lo sabía. La figura encapuchada se acercó, su rostro revelando una mueca de triunfo. «La única forma de sellar el legado es a través de la sangre. Todo está a punto de ser tuyo, Clara. Eres la elegida, la única que puede continuar con el legado familiar». La frase reverberó como un eco siniestro en cada rincón del cobertizo. ¿Elegida? Clara sintió que su mundo giraba. «Esto es una locura». La pregunta cruzaba su mente. ¿Qué legado? Pero la angustia era palpable. «¿Por qué tienes esa daga?». La figura sonrió, y en un instante fueron más numerosas las sombras emergiendo, acercándose como una marea oscura. La realidad se tornaba cada vez más insegura. «Todo se reduce a esto, Clara. La familia está condenada a vivir en la oscuridad. Y solo tú puedes decidir si se romperá ese ciclo. La vida de Lucas y todos los que amas dependen de tu elección». Un estallido de actividad llenó la habitación. Clara miró a su primo, su cuerpo inerte, su rostro contorsionado en dolor. Un torrente de emociones la invadió, furia, desesperación, pero también un destello de claridad. «No podemos jugar a esto. No quiero formar parte de este legado».
El eco de su propia voz resonaba en el aire, y en ese instante, el espejo comenzó a vibrar, llenando la habitación con un resplandor cegador. Las sombras se retiraban, aterrorizadas. Se centró en la daga, un símbolo de la maldad que parecía pedirle que lo reclamara. «Este legado no es mío, pero es tu nacimiento», retumbó la figura y Clara sintió un nudo apretado en sus entrañas. «Eres la última descendiente de una estirpe de poderosos, y todos están a tu disposición». Las palabras de la figura retumbaban, y repentinamente Clara entendió. ¿Es esto lo que quieren? ¿Que yo tome el poder? Cuando la luz del espejo se intensificó, vívidas imágenes pasaban por su mente. Traiciones, secretos oscuros, pero también momentos de belleza y amor. Mientras mantenía su mirada fija en el cuchillo, la turbulencia se detuvo. «Voy a acabar con esto», murmuró en voz baja, sintiendo cómo la resolución llenaba su pecho. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, el espejo estalló en miles de cristales brillantes. En esos fragmentos vio a su madre, pero su rostro no era uno de amor. Era una sombra de odio profundo. «Lo hiciste, lo arruinaste todo». ¿Qué? El peso de las palabras la golpeó como un ladrillo. Todo cambió en un instante. Su madre, siempre la protectora, era alguien que había alimentado toda esta oscuridad. ¿Tú eres parte de esto? El reloj se detuvo. Clara comprendió que todo lo que había creído sobre su familia se convirtió en humo. La angustia se tornó en ira. «Voy a deshacerme de esta locura, incluso si eso significa perderlo todo». Miró a los ojos de su hermano y encontró una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Aquella conexión se iba a convertir en su salvación, o quizás en su perdición. Sin embargo, la verdad se despojó de su pudor. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, se cernía sobre ella como un manto. La verdad tenía muchos rostros, y algunos de ellos estaban a su alrededor. Y en un último giro impactante, la figura encapuchada lanzó la daga al suelo a sus pies, su rostro distorsionado por la provocación. «Elige, Clara, la sangre o la liberación. ¿Cuál será tu legado?» Clara respiró hondo y sintió que su corazón estallaba. La decisión sería el punto de no retorno. ¿Podía desafiar su destino? ¿O sería solo otra marioneta en este juego oscuro? Decidió que no había lugar para indecisiones. Estaba lista. El momento de la verdad había llegado. Clara sintió cómo el aire se volvía más pesado, y la luz del espejo penetraba en su ser con fuerza fulgurante. Tenía dos caminos frente a ella, y la elección latía en su pecho. Miró a Lucas, su primo, cuya vida pendía de un hilo, y sintió que la desesperación la empujaba a actuar. «No voy a permitir que esto continúe», se dijo. Con un grito de determinación, se arrojó hacia el espejo, sus dedos alcanzando la superficie fría y reflectante. Una ola de energía la envolvió, causando que el cobertizo temblara a su alrededor, como si estuviera en el centro de un huracán. «Voy a romper este ciclo», exclamó, la voz resonando con poder. Fue un grito que hizo eco en su interior, llamando a todas las almas atrapadas en la oscuridad de su linaje. El espejo titiló, y las imágenes de su familia se arremolinaron en un torbellino de luces doradas. Vio cada secreto, cada traición, cada lágrima y cada risa. El dolor de generaciones se entrelazaba con un hilo de esperanza. «No seguiré sus pasos». Con su corazón latiendo, concentró toda su energía en deshacer la oscuridad. Las sombras comenzaron a retirarse aprehensivas. Una convulsión recorrió el cobertizo. Los rostros familiares, antes en susurros de traición, ahora se tornaban en figuras difusas y doloridas. «Clara, no», suplicó su madre, sus ojos nublados, pero Clara ya había decidido. El instante se congeló, y cuando la luz se desvaneció, todo fue silencio. Un silencio profundo. Clara miró a su alrededor, su corazón aún palpitando con fuerza. Las sombras habían desaparecido, pero los rostros de su familia reflejaban una mezcla de alivio y pesar. Todos estaban allí, pero algo había cambiado por completo. «¿Lo hiciste?», preguntó Lucas, sus ojos brillando con una pizca de esperanza. «Lo hice», respondió Clara, con la voz temblando por la emoción. El ciclo se rompió. Asentimientos de aprobación comenzaron a surgir entre los presentes, y un sentido de liberación llenó el aire.
Clara giró para enfrentarse al joven con capucha, el hermano con un pasado oscuro. ¿Y tú?, preguntó, sintiendo una mezcla de compasión y resolución. ¿Qué harás ahora? La figura se desvaneció, dejando un eco de lo que pudo haber sido. No sé, murmuró, pero le otorgó una última mirada de entendimiento. La familia se reunió, uniendo sus manos en torno a Clara, un símbolo de unidad en un legado recién forjado. La verdad es nuestra ahora, dijo su madre, con voz firme. No más secretos, no más sombras. Pero en el fondo del corazón de Clara, una inquietud persistía. El camino hacia la verdad había sido desgarrador, pero también revelador. El espejo quedó atrás, ahora en calma, reflejando los rostros de aquellos a quienes amaba. ¿Había realmente terminado? Se preguntó qué nuevos peligros acechaban más allá del horizonte. Fue en ese momento cuando Clara sintió que su vida apenas comenzaba. Esta es solo la primera página, sonrió, con un brillo nuevo en sus ojos. Debemos avanzar juntos. Y en ese instante, el sentimiento de comunidad se entrelazó en sus corazones. Un pacto de no rendirse jamás. Pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Quiénes serían las sombras? ¿Qué volverían? ¿Qué otros secretos aguardaban? Clara miró hacia el futuro, sin miedo, con la certeza de que siempre habría más historias por descubrir. Y tú, querido amigo, no te quedes atrás. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de misterio y emoción. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de estas tramas apasionantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.